Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, Ojalá 4RD. Hemos estado conversando sobre los fondos de pensiones, tema que ha cobrado una importancia de gran significación a nivel global. De manera particular, como hemos comentado en Ecomundo, en el caso de Europa y de América Latina que hemos estado comentando. Chile ha sido la cuna de los fondos privados de pensiones, las llamadas AFP, y hemos asistido en los últimos 2 años a una protesta, a una situación de cuestionamiento generalizado de esta creación que se extendió por toda América Latina. El gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile terminó hace más de un cuarto de siglo, pero una de sus políticas más representativas sigue en pie y es más controversial que nunca. Chile fue un precursor mundial de la privatización de la seguridad social. Desde 1980 operan en el país fondos privados de pensiones en un esquema que ha sido adoptado en muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Perú. Pero muchos chilenos están profundamente descontentos con este modelo contra el que ya se han organizado protestas multitudinarias en los 2 últimos años. Recientemente, decenas de miles de manifestantes han salido a las calles de Santiago y otras ciudades del país a exigir un cambio profundo del modelo de pensiones. El modelo asumido en Chile consiste en que los ciudadanos depositan sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas del sector financiero, conocidas como administradoras de fondos de pensiones AFP. El rendimiento de esos fondos determina el monto de la pensión a que cada individuo tiene derecho cuando llegue el momento de su jubilación. El sistema de AFP sustituyó a aquel en el que los trabajadores pagaban una contribución al Estado para financiar las pensiones de los actuales jubilados. Esto con la expectativa de que los futuros trabajadores contribuyeran a su vez cuando les llegara el turno a ellos de ser pensionados. En el esquema anterior, el monto de la pensión era fijo y conocido de antemano. En el actual depende de las fluctuaciones del mercado. En su momento, el modelo privado de pensiones fue visto como una invención genial de los llamados Chicago Boys. Los economistas entrenados en Estados Unidos en la Universidad de Chicago, que manejaron la economía chilena durante el gobierno militar entre 1973 y 1990. Los fondos privados de pensiones reemplazaban a un sistema de pensiones estatal que era visto como ineficiente. Y los ahorros de jubilación de los chilenos, que en el año 2015 superaban los 160.000 millones de dólares, fueron puestos a disposición de entidades financieras que los reinvertían en la economía nacional, siendo vistos en su momento como el gran combustible que alimentaba lo que se dio en llamar el milagro chileno. Pero ahora las cosas se ven distintas. Hay 10 millones de trabajadores afiliados al sistema. Muchos de los trabajadores que confiaron sus ahorros a esos fondos están jubilándose y no están contentos con el monto de pensión que reciben. Los empleados depositan el 10% de su sueldo en estas cuentas de ahorro pensional, más una cuota de administración que le pagan a las AFP. Y según sus críticos, al final los chilenos más pobres reciben una pensión final por debajo del salario mínimo, menos de $400 al mes. Esto pese a que las AFP parecen ser bastante rentables. Efectivamente, de acuerdo a un informe del investigador Gonzalo Durán de la Fundación Sol, de amplia circulación, en los primeros 9 meses del año 2015, las ganancias de las AFP aumentaron en 71,4% comparadas con el mismo periodo del año anterior, mientras que en un análisis del Centro de Estudios Alternativos Senda se encontró que en diciembre del año 2016
el sistema recaudó más del doble de lo que pagó. Es decir, de cada 4 pesos recaudados en cotizaciones obligatorias, el sistema AFP se apropia poco menos de 3 para no devolverlos jamás, de acuerdo al informe. Y para aumentar la polémica, la ley que creó esos fondos eximió de participar en ellos a los integrantes de fuerzas militares y otros funcionarios estatales que al jubilarse siguen recibiendo generosas pensiones de las de antes, más cercanas al ingreso que tenían cuando trabajaban, lo que ha incrementado la exigencia de cambio contra el sistema y ha alimentado las exigencias de un cambio. Ya en 2016, los medios de comunicación chilenos coincidieron en describir las protestas contra el sistema de AFP como masivas, y el adjetivo también aplica a las manifestaciones recientes, calificadas de históricas por sus organizadores. De acuerdo a esto, más de 2 millones de chilenos han participado en marchas en todo el país en estos 2 últimos años. Como ya se había subrayado en julio pasado, y esto ha ocurrido de manera importante, el tema de las AFP ha estado en discusión permanente en Chile desde hace varios años. Y el vocero de la organización No Más AFP, Luis Mesina, ha calificado como un triunfo la reciente decisión del gobierno de excluir a las administradoras de pensiones de una anunciada del alza del 5% de las cotizaciones, algo que ocurrió en el anterior gobierno de Michelle Bachelet. Este anuncio es más que una buena señal y es un triunfo de este movimiento, y hay que decirlo claramente: si avanzamos más, vamos a conseguir los triunfos, ha resaltado este dirigente de este movimiento. Aunque el activista cree que el Ejecutivo por el momento no quiere terminar con las AFP y volver a un sistema de reparto como han exigido los manifestantes, el Congreso, el gobierno, no tiene la voluntad de hacer los cambios y los procesos que van a modificar este sistema. Por su parte, la Asociación de AFP de Chile, entidad gremial que representa los fondos privados, históricamente se ha defendido insistiendo en que han manejado bien el ahorro de pensiones de los chilenos. En un boletín publicado a principios del año 2016, aseguraban que los fondos de pensiones ganan 17,6% por año para sus afiliados en 35 años del sistema. Y en vísperas de las marchas, el gerente de la Asociación AFP de Chile, Fernando Larraín, le declaró a medios locales que independientemente del tamaño de las mismas o de los planes del gobierno, la asociación y administradoras iban a seguir trabajando para poder construir mejores pensiones a los trabajadores de Chile. En momentos anteriores a la discusión, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet había propuesto el establecimiento de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que presumiblemente redundaría en beneficio de los trabajadores. Pero el tono de la controversia se ha acentuado con varias organizaciones sindicales pidiendo ahora una reforma total del sistema. La Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, uno de los organizadores que han estado más activos en la protesta, han indicado en comunicado sus exigencias principales. Llamamos a la presidenta, en este caso se refería a Michelle Bachelet, y es lo que han continuado insistiendo frente al gobierno de Piñera, a que termine de una vez con el sistema de AFP impuesto en la dictadura y a restablecer un sistema de reparto solidario financiado de manera tripartita y administrado por un organismo sin fines de lucro, como el que tienen todos los países de Europa y Norteamérica y los países de la OCDE. Dicho de otra manera, piden que se regrese al sistema que existía antes de 1980. Una de las características más notorias de la transición a la democracia chilena después de 1990, luego de casi 2 décadas de gobierno de facto, fue que el modelo económico impuesto por el general Pinochet se mantuvo en sucesivos gobiernos civiles de distintos partidos políticos. Pero las presiones para cambios más profundos están aumentando en años recientes, desde las exigencias de los estudiantes universitarios por matrículas gratuitas
hasta estas demandas por los trabajadores por regresar a un sistema de pensiones públicas. De manera que esto es un aspecto importante que se ha estado planteando recientemente en los 2 últimos años, en que se ha estado cuestionando con movilizaciones masivas en las calles lo que fue y ha sido el sistema clásico de reparto individual de la privatización de los fondos de pensiones y que ahora parece cuestionado en el conjunto de países de América Latina. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.